Desde Chubut, el siguiente tema, ¿nos metemos? Vamos, mira. Ecoansiedad, sí, así como lo escuchas. El cambio climático influye de eso queremos hablar y nos preguntamos, mira. Ecoansiedad, el cambio climático también tiene un impacto en nuestra salud mental. Nos metemos en el tema y debatimos, mira. El cambio climático no solo impacta en la salud física de las personas, también puede ser una fuerte amenaza para la salud mental. En la década del 90 denominaban solastalgia al estrés que provoca en los pobladores nativos la modificación destructiva de sus territorios por desastres naturales o por actividades humanas. Con la pandemia del COVID-19 aparece el concepto de ecoansiedad o ansiedad climática, como el temor crónico a un cataclismo ambiental causado por el impacto de la acción del hombre en la naturaleza y por los fenómenos meteorológicos extremos relacionados con la crisis del planeta. Lo padecen sobre todo los jóvenes, preocupados por el futuro de las próximas generaciones. Los síntomas son los mismos que los de cualquier trastorno de ansiedad: taquicardia, sensación de ahogo y dificultad para respirar. Pero, a diferencia de algunas fobias, no se trata de un miedo a algo inexistente o irracional. El cambio climático es una realidad. No todos reaccionamos de la misma. Ahí está, recibimos a Irene Weiss, bióloga, ecóloga. Bienvenida, qué lindo tenerte. Gracias. Salude rápido. ¿Cómo andás? Gracias, muy bien. Gracias por estar acá y por tu tiempo. Gracias por la invitación. Ayúdame, ¿qué es entonces la ecoansiedad? Bueno, es un tema, como lo decía el video, que justamente esa partecita también la tenía yo suyo. Dale, a ver. Sí. Mira, en realidad ahí dice con la pandemia, pero con la pandemia se hizo conocido, pero es un término que en realidad surgió bastante antes, en el 2017, como un miedo crónico a no saber qué hacer frente a los cambios que produce el ambiente cuando empezó a hablarse de cambio climático, de calentamiento global. Y sobre todo la juventud, y esto se hizo, te decía, más conocido en pandemia cuando, ¿se acuerdan de Greta Thunberg? Que fue a Naciones Unidas. Sergio, ¿vos te acordás? Greta Thunberg es una chiquita sueca que empezó los viernes a hacer una huelga, no ir a la escuela. Ahí está, ahí estamos viéndola, sí. Fridays for Future. Ahora debe tener unos 20 años, 21, porque tenía 15 en aquel momento. Me acuerdo que salió como personalidad destacada en la revista Time. Y ella es una chica que tiene... un TEA y realmente ella está convencida de lo que quiere decir y lo dice y llegó hasta las Naciones Unidas alertando a la población porque la gente joven sobre todo está muy angustiada, ni vos ni yo ni los que estamos acá vamos a ver el colapso, pero en algún momento esto va a llegar, la falta de agua, el problema con la basura, la falta de recursos naturales, o sea, de lo que se llamaban recursos naturales, ¿no? Que ahora se les llama bienes ambientales comunes. Y bueno, la gente joven está desesperada, yo lo veo con mis alumnos de la universidad. Sí. Irene, ¿qué es lo que más le causa ansiedad a la gente? Bueno, eso habría que preguntárselo. Si un top 5, decime, a ver. Bueno, acá tenemos una psicóloga que te puede contestar mejor que yo. No, por supuesto, me refiero en el ambiente. Que es el clima y lo que es el mundo. Sí, bueno, eso, justamente estar expuesto a tantas noticias permanentemente por las redes, por YouTube, por cualquiera de las redes sociales, Instagram, TikTok, que están permanentemente hablando de estos temas. Y los chicos en realidad entran, yo lo veo por mis alumnos, por ejemplo, descubrieron los de primer año que era el panel intergubernamental de cambio climático de Naciones Unidas y que habló en su momento de 5 escenarios, que el colapso va a llegar, pero de esos 5 escenarios depende cómo los gobiernos adopten las medidas para evitar ese colapso, va a llegar antes o después. Y los pibes saben que en algún momento, cuando ellos sean a lo mejor grandes, maduros o en la tercera edad y tengan hijos, tengan nietos, esto puede ocurrir. A mí me preocupa, trato de tranquilizarlos, pero me preocupa porque si bien yo no lo voy a vivir, tengo hijos, nietos y bueno, es angustiante que... ¿De qué hablamos cuando hablamos de colapso? Colapso significa que te podés quedar sin agua, puede haber un cambio tan grande que falten los alimentos por la sequía. Por ejemplo, mirá lo que está pasando en Buenos Aires. Hoy casi no hay humedad relativa ambiente en Buenos Aires. Buenos Aires era una ciudad súper húmeda. Evidentemente algo está pasando, por lo cual tenemos esa baja humedad
cayeron 3 gotas ayer, antes de ayer, cuando antes en esta época, en febrero, a veces teníamos una semana entera de lluvia, ¿no? Yo me acuerdo, cuando yo era chica, iba a la casa de mis abuelos en Mar del Plata en febrero y a veces había 15 días que no se podía pisar la playa. Claro. Por la lluvia. En el marco local, Irene, ¿por qué llegaría el colapso? A ver si podemos citar 3 o 4 ejemplos. ¿Por qué se produciría colapso si desaparecen los bosques, si dinamitamos los glaciares? No sé, los ejemplos que elijas. Sí, bueno, justamente los glaciares, ahora se está hablando mucho de eso por la supuesta modificación de la ley que quieren hacer. Para favorecer a las mineras. Vos sabés que en los glaciares nacen no solamente lo que vemos como masas de hielo, sino hay glaciares que no se ven, que están entre los intersticios del mismo suelo, ¿no? En el agua congelada, en las partículas de suelo. Entonces eso es lo que llaman la zona periglaciar muchas veces. Ahí nacen los arroyos de las altas cuencas y sobre todo están en lugares donde en la Argentina el agua no es abundante, porque en la Argentina tenemos, digamos, el agua muy mal distribuida, ¿no? Tenemos el 80% del agua en la cuenca del Paraná y del Uruguay, o sea, la olla hidrográfica del Río de la Plata, y el acuífero guaraní por debajo. Y el otro 20% en todo el resto de la Argentina, más los glaciares. Entonces, hay montones de provincias que justamente son las que tienen ahora la gran necesidad de mejorar su economía con la minería, pero se van a quedar sin el agua, por lo menos la siguiente generación, ¿no? Estoy hablando de Cuyo, de algunas provincias patagónicas, más el cambio del ecosistema, la falta después de condiciones para que se den para que la biodiversidad permanezca. ¿Pero qué ¿no? implica, por ejemplo, la desaparición de una especie? A veces decimos, hay un listado enorme de especies que desaparecen todos los días. ¿Qué implica eso? Mira, te voy a dar un ejemplo muy sencillo, que es uno que yo suelo usar con los chicos con la materia de ecología en la universidad. Cuando vos tenés una especie migradora de ave, por ejemplo, que hay muchísimas, pero suponete tomás cualquiera de esas especies, se van durante el invierno boreal, en esta época del año, diciembre, enero, febrero, hasta marzo, al hemisferio sur, llegan acá, al Pantanal del Mato Grosso, a Liberá, a la Reserva Ecológica Costanera Sur, a nidificar. Vuelven después en nuestro invierno, el verano de ellos, en el mes de junio, julio, agosto. Cuando llegan, a lo largo de la historia geológica de la Tierra, se supone que tienen justo los insectos acuáticos, eclosionan adultos en el momento que llegan para alimentarse y darle alimento a las crías. El problema es que los insectos no tienen reloj, no saben de estaciones del año, se basan en la temperatura, en lo corto o lo largo de los días. Entonces, cuando empieza a hacer calor antes de tiempo, eclosionan antes, entonces cuando las aves esas llegan no tienen alimento. Se mueren de inanición. Se mueren, no pueden alimentar a sus crías o buscan desesperadamente y no se... O sea, hay varios casos y se empiezan a correr todas las cadenas alimentarias, o sea, es un desequilibrio. O sea que el colapso que podemos ver. Claro, lo podemos ver, aparte los alimentos, la sequía tiene todo que ver con nuestra comida diaria. Sí. Estaríamos como al final de otra era, como alguna vez fue la era del fuego, o la era... ¿Cómo se llamaría esta era si tuviéramos que darle un nombre y estamos frente a lo apocalíptico del planeta porque fue una generación humana que vivió para destruirlo? Mira, los geólogos le pusieron el nombre antropoceno, ¿no? Ah, mira. Justamente porque, bueno, el ser humano es el que lo fue destruyendo, probablemente por falta de conocimiento, no es que uno lo haga a propósito, ¿no? El tema es que no se le da la importancia a los temas ambientales. Mira, justamente la ecoansiedad surgió, yo te decía, en el 2017, a pesar de que el video dijo que fue en el 2020, fue antes. Pero la solastalgia, que es un término, un neologismo, que surgió a raíz de un filósofo ambientalista que se llama Glenn Albrecht, que es de origen australiano. Él ya hace 20 años, si no me equivoco, fue en el 2005, ya propuso ese término. Solastalgia viene de dos palabras. La primera parte en latín, solatium,
que quiere decir comodidad, y algia, que del griego, que quiere decir dolor. O sea, el dolor frente a la pérdida de comodidad, ¿no? de lo que estamos acostumbrados a tener o a ver. Sí. Entonces esto tiene mucho que ver con lo que vos me preguntabas, ¿no? Y con respecto al tema de los bosques que me preguntaba Sergio, si bien a mí no me gusta cuando dicen los bosques son los pulmones del mundo, porque en realidad son responsables del oxígeno más o menos por la mitad. La otra mitad viene de las algas, del plancton, las que están en suspensión en los mares, en los lagos, las lagunas. Pero los bosques son muy importantes, no solamente por el oxígeno que nos dan, sino porque retienen con sus raíces el suelo, evitan la erosión, son reservorios de humedad, moderan los ruidos, son digamos, de los pueblos originarios son el almacén, porque los pueblos originarios ahí encuentran su alimento, son la ferretería, porque ahí encuentran lo que pueden usar para hacer sus herramientas, es su farmacia, porque ahí encuentran sus medicamentos. Entonces, estamos destruyendo a una tasa de deforestación terrible, la ley de bosques no se cumple. Digamos, no se cumple, surgió en el 2007 creo, o antes, tardaron 2 años en... Los suelos, Irene, un desastre, el 70% de los suelos de Europa están contaminados con glifosato. Tenemos idea de esto, ¿no? Es el 70% de los suelos contaminados con un producto que usamos en la Argentina para producir alimentos. Y los es decir, estamos produciendo alimentos con veneno. De eso estamos hablando, ¿no? Sí, lo que pasa es que estas grandes corporaciones farmacéuticas, que vos estás hablando del glifosato, voy a hablar para la gente en general, es el herbicida que se vende junto con la soja transgénica en un producto que se llama Roundup Ready, que lo creó la empresa Monsanto. Ahora ya ellos se desvincularon, pues después de 30 años ya no tienen los derechos. Entonces dicen, lo fabrican los chinos. Pero ¿quién fue el creador del monstruo, de la criatura, no? Monsanto. Bueno, en realidad yo siempre digo, estas corporaciones grandes, Monsanto, Bayer, Syngenta, cualquiera, la que se te ocurre, en realidad lo que quiere producir es plata, es dinero, lo digo con total conocimiento de causa. Lo que pasa es que hay mucha parte de la sociedad que está volviendo a la esencia, sí, natural, a la agroecología, al Pachamama, a todo lo que sea natural y naturismo. Bueno, se está volviendo en Europa, por ejemplo, se está volviendo por el miedo a todo esto, creo que a la intoxicación que tenemos, y eso es parte también. Beatriz, Irene, hablamos, como arrancamos, de la ecoansiedad, ¿no? Sí. Ahora, como individuos, ¿qué podemos hacer para, no sé si es combatir, minimizarlo, transitarlo? Porque también está en lo que cada uno hace en su cotidianeidad, ¿es correcto? Sí, correcto. Informarse, estudiar carreras ambientales, que por suerte hay muchas, de grado, de posgrado, de terciarias. Se puede hacer muchísimo. O sea, el conocimiento ayuda a que... Está bien, pero a combatir esa ecoansiedad individual. Bueno, eso se lo tendrías que preguntar a Beatriz, que es psicóloga. Yo no soy terapeuta. Yo iba a decir que justamente da miedo, creo que la falta de control por este desajuste, porque sabíamos, ahora es invierno acá, ahora es verano acá, ahora vemos que en cualquier lugar perdimos el control del clima. Por eso digo, más allá de lo que no controlemos nada. Más controlamos, más rompemos. Sí. Bueno, pero ahora necesitamos controlar los seres humanos, justamente porque uno viene en los miedos después. Sí, digo, más allá de la ansiedad, de lo que es psicológico, yo lo decía desde el lado climático también, porque si no es como que uno pone la culpa en el afuera, digo, por eso repito, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿No es cierto? También, porque somos parte de ese cambio climático, más allá es muy de una sesión de terapia. Emi, es muy importante el valor que tenemos como consumidores. Sí. Yo siempre, lo comentamos mucho con Sergio en el programa de radio de los sábados, de Radio Ciudad. Uno cuando va al supermercado tiene que poder leer la etiqueta, tomarse su tiempo, llevar lentes de presbicia si no ve, una lupa, leer la etiqueta, ver lo que contiene. Para mí lo que tiene más de 5 componentes ya es ultraprocesado. Más de 5 componentes es ultraprocesado. Sí, o sea, tratar de comer sano, tratar de, en lo posible, aunque tengas un balcón, no importa, vos podés tener maceta, tu pequeña huerta, pedir el bolsón agroecológico, que hay muchísimas fincas en el Gran Buenos Aires que tienen bolsones agroecológicos. No es necesario que sea orgánico, porque 5 veces más.
No, la certificación orgánica es cara, pero si vos vas a la finca y conoces a tu productor y ves que realmente es agroecológico, yo te puedo asegurar que el bolsón que recibo yo es más barato que la verdulería. Ahí da los datos, podemos... ¿Pero dónde es eso? Creo que es el mismo que te manda vos, me parece. Dale, porque me lo había recomendado los datos, ¿no? ¿Dónde es? Porque en general Hay varios, hay muchos. Bueno, no te preocupes, lo invitamos un día. ¿Te parece? Está bien. A los del bolsón agroecológico. Está bien. Pero el cambio Tomamos nota. climático, ¿existe o no existe? Por supuesto que existe, está absolutamente Escuché por ahí probado. que no existía. No, está absolutamente probado y yo me río porque el negacionismo justamente lo que quiere es que la gente piense que no existe porque quiere beneficiar sus propios intereses, porque hay gente que evidentemente tiene un interés especial en que la gente crea que no existe, pero el cambio climático existe. Nosotros tenemos grandes profesionales argentinos que son parte del panel intergubernamental de cambio climático y te puedo asegurar que si vos lees los papers te asustás. Yo trato con mis alumnos de tranquilizarlos, de hecho... ¿Qué dicen tus alumnos? ¿Por qué? A ver. Mira, yo soy parte de un colectivo que dicta un curso en la Universidad de Avellaneda, la Universidad Nacional de Avellaneda, que se llama de operadores en crisis, ¿no? Estos operadores en crisis trabajan sobre distintas crisis. A mí me toca hablar del módulo de ecoansiedad. Yo lo que hago es, muchos de ellos son docentes, entonces les digo cuáles son los documentales que estuvieron de moda, que empezaron a surgir y que fueron muy, digamos, muy... ¿cómo te puedo decir? Muy populares en las redes y que tengan cuidado con darles ese material a los alumnos, porque eso en vez de ayudarlos les hace aumentar la ecoansiedad. Cuando le escuchan a Greta Thunberg también les hace aumentar la ecoansiedad. O sea, el colapso está cerca, pero tenemos una pequeña ventana de oportunidad, no es que ya estamos en el colapso, ¿no? Yo en eso difiero con Sergio Federovinsky, que hizo el primer documental argentino sobre cambio climático previo a la pandemia, que lo presentó en pandemia justamente Ex-ministro de Ambiente. Ex viceministro de Ambiente, sí, Sergio Federovinsky, que se llama Punto de No Retorno, ¿no? En inglés sería Tipping Point, como dice el panel intergubernamental de cambio climático. Yo creo que no llegó todavía, estamos muy cerca del punto de no retorno, que sería esa inflexión. Entonces tenemos que hacer todo lo que podamos hacer, o sea, comprar, evitar otras, mirar la trazabilidad de todas las acciones cotidianas, de todo lo que compramos, de dónde vivimos, de dónde nos mudamos. Claro. El otro día hablábamos con Sergio en el programa de radio, la gente que vive en un country, si eso fue un humedal, si no fue un humedal, ¿por qué mudarse ahí? O sea, hay mucha ignorancia, mucha Pero falta eso de habría que conocimiento. haberlo hecho antes cuando planificaron, porque estuvieron autorizados, Por supuesto, porque el yo que ya vive hizo por yo tengo un... grandes discusiones. ¿Cómo hace? Yo con los arquitectos y los ingenieros tengo grandes discusiones con eso, de que los country se pusieron de moda. A ver, ¿no? perdón, Lola, sí. Voy a hacer una pregunta un poco más así futurista, a ver por dónde salís vos que, Irene, tenés tantísimo conocimiento ahí dentro. Muchos dicen que el futuro está en otro planeta, porque justamente este tiene un final. ¿Qué opinas? ¿Ves a la humanidad trasladándose a otro planeta? Mirá que mucha gente compra esa idea. Y no, yo no creo, no. Yo creo que justamente lo hacen para evitar hacer algo acá. Okay. Porque acá lo que tenemos que hacer es ir rápido, lo más rápido posible a la transición de esos 4 o 5 escenarios que plantean el panel de Naciones Unidas, es ir tratar de adoptar el que está más a nuestra posibilidad, en lo posible el que está más lejos. Europa ya lo está haciendo, sobre todo los países nórdicos, Japón, o sea, nosotros no nos podemos poner a la altura de Japón, pero en Latinoamérica, por ejemplo, Brasil está haciendo mucho más que nosotros. México también, con la actual presidenta. ¿A qué te referís cuando Chile, hacen mucho más que nosotros? ¿Qué están en el haciendo? sentido de ir a la transición. ¿Qué hacen? Hacia las energías renovables, cuidar el agua. ¿Qué sería cuidar el agua? Como ponían en Alemania, que tenés tanto tiempo para bañarte. No, o sea, acá te armarían un lío que ni te cuento, pero por ejemplo, qué sé yo, hay cosas pequeñas que se pueden hacer. Por ejemplo, si vos te mudás a una casa, a un departamento nuevo, pedirle al constructor que te ponga el inodoro con los botones. Los dos botones. Claro, el número 1, el número 2, ¿viste? Bueno, en lo posible tomar duchas rápidas, eso, cuidar el agua. Bueno, no te podés pasar, Emi, no te podés pasar una hora. Eso va con corte. ¿Te puedo decir algo con respecto a eso? Yo que vengo de un lugar como Sevilla, donde padecemos desde hace décadas la sequía, 50 grados,
Yo sí sé lo que es vivir sin agua, porque nosotros hemos tenido rachas donde había 6 horas de agua por día. Entonces, cuando vos lo vivís, Claro. te das cuenta de lo importante que es. De hecho, empezaron a dar tips para que pudiéramos aplicarlos en casa. ¿Viste Bueno, la ahí tenés cisterna? lo que podés hacer, ¿ves? Bueno, ¿viste la cisterna que tiene el depósito atrás? Que vos levantás la tapa. Bueno, algo que se hizo ese verano y que funcionó muchísimo era meter una botella de refresco llena, ya que hubieras usado, la llenabas de agua y llena de agua la metías dentro del depósito. Con eso que evitabas, cada vez que le dabas al botón salía 1,5 litros menos de agua. Ahora tenés el Porque botón estaba 1 y ocupado. 2, Lola. No, pero ese caso es- Muchos tienen su inodoro con tapa. Claro, de los viejos. Sin el 1 y el 2. Sí. Y no tienen plata para comprar el botón, que además sería también contaminar más, porque el tapón está hecho de plástico. Entonces, mirá qué tontería es. Una botella de refresco que tengas, la llenás de agua, la pones, estás ahorrando litros y litros de agua al mes, que además en tu factura lo vas a agradecer. Pero te lleva todo, digamos, no es una peluca. Lleva todo exactamente igual porque los depósitos están hechos de tal manera que es un exceso de agua para que se lleve cualquier cosa. También veamos qué tiramos al inodoro, porque si yo tengo una cuchilla desechable o una compresa o un tampón, no debería tirarlo en el inodoro. Ni el aceite usado. El aceite tampoco, claro. Mira, vos sabés que aparte de lo que vos comentás, que eso es un método que se usa, está la otra situación que se da en los países, por ejemplo, escandinavos, donde el agua de la ducha y el agua del depósito, o sea, el depósito del inodoro se llena con el agua de la ducha y Como del debería lavamanos. ser, como debería ser. Porque, o sea, te dejan el agua potable para lavarte los dientes del lavamanos, pero todo lo demás va al depósito, porque no tiene sentido que vos tires el botón con agua potable. Tal cual. En Japón también lo están haciendo, en muchos lugares de China también. En Israel está el tema Irene, de la cuido, desalinización ¿Cómo? también. En Israel está el tema Sí, de la sí, bueno, en- ahí en- también te cierran el Sí, grifo, sí, ya te crean la conciencia. Irene, ¿te puedo invitar a un desafío? ¿Puede ser? Vamos a ver. La próxima vez podés venir y hablamos y nos ayudás a armar una casa pro ambiente. ¿Cómo no? Con muchísimo gusto. Vamos todavía. Soy hija de arquitecta, así que Qué me hermoso. encanta Qué lindo. eso. No estás tan peleado con los arquitectos No, entonces. no, mi madre la tuve bastante aleccionada. Cortita, ahí está, mira, bueno, aplausos para Irene Weiss, bióloga, ecóloga, que nos encantó tenerte, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Nos despedimos un segundito, corte, venimos con mucho más. ¿Cómo estamos hoy? No te muevas de ahí, dale. in my head.